Para terminar esta parte, este tema de movimiento vertical, vamos ahora a trabajar lo que es el tiro vertical hacia arriba, ¿verdad? Que tenemos acá en pantalla. Por favor, practiquemos estos conceptos, se nos tienen que quedar, tenemos que entender cómo es que funcionan este tipo de fenómenos y especialmente porque son cosas que nosotros podemos ver todos los días como estudiantes y como seres humanos. Nosotros debemos de comprender cómo es que las cosas que tenemos a nuestro alrededor están en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, el principio, el inicio de conocimiento siempre va a ser este, partir de una observación, partir de la curiosidad humana, de tratar de entender por qué están sucediendo las cosas de esa manera y no de otra. Y uno de los temas importantes pues es el movimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos el tema de tiro vertical hacia arriba. Podemos ver una gráfica donde es relativo, ¿sí? En realidad la gráfica es relativa, porque se refiere a cómo se presentaría el lanzamiento de un objeto partiendo desde abajo, desde el suelo, ¿sí? Eh, Vemos de que hay una trayectoria que va subiendo y después va a tener que bajar. Pues la lógica nos dice que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, el tiro vertical hacia arriba consiste en lanzar un objeto desde una parte baja hasta una parte hacia arriba. Y lo que le va a pasar al objeto es de que el objeto empieza a subir, ¿sí? Si se lanza desde este punto, el objeto empieza a subir en este punto, alcanza su altura máxima, que aquí le ponen como Y max. Nosotros lo vamos a trabajar como H max de altura máxima, que es lo mismo. Después el objeto por efectos gravitacionales empieza a descender. Pues, un fenómeno común y corriente cuando usted lanza un objeto hacia arriba, el objeto sube, pero después regresa a su posición original. Recuerden que ahorita estamos trabajando problemas donde no hay aire. En todos estos problemas del video anterior y el de vamos a hacer la suposición de que no existe aire en el sistema. Entonces, este movimiento se puede analizar de una manera vectorial, o sea, asumiendo un movimiento único porque en realidad es un solo movimiento, o dividir en dos fases del movimiento. Dividir algo que se conoce como la subida y como la bajada. Del lado izquierdo tenemos la subida del objeto y del lado derecho tenemos la bajada del objeto. Y entonces vamos a analizar los puntos críticos de este fenómeno, de esta situación. Vamos a analizar el lado izquierdo, ¿sí? Quiero que analicen junto conmigo, que veamos juntos qué está sucediendo en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, el objeto parte con una velocidad inicial que es desconocida. Puede ser 10, 20, la velocidad que yo le quiera dar, ¿sí? La velocidad que yo le quiera dar. Entonces el objeto empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir hasta llegar a su punto más elevado. Claramente aquí en la gráfica me muestra que en el punto más elevado el objeto va a adquirir una velocidad cero. ¿Por qué va a adquirir una velocidad cero? Porque se va a detener en ese instante. Al momento de detenerse, entonces ya no va a seguir subiendo. Y lo que va a empezar a pasar es de que empieza a bajar, empieza a descender. Y llega hasta el punto final, llega hasta este punto con una velocidad final, ¿verdad? Una velocidad final desconocida. Esas dos velocidades que nosotros tenemos en pantalla en magnitud son idénticas, son iguales. Solo que esta va para arriba y esta va para abajo. ¿Qué significa? Que si yo lanzo un objeto, si a mí se me ocurre lanzar un objeto con una velocidad de 20 metros por segundo, entonces cuando regresa también con 20 metros por segundo, cuando llega al mismo nivel de partida. O sea, lo lanzo con 20 metros por segundo y regresa con 20 metros por segundo. Con la diferencia de que este va para arriba y este va para abajo. Siempre poner las flechitas para indicar hacia dónde va el movimiento, ¿verdad? Eso se cumple, eso se debe cumplir. Entonces, por ejemplo, si usted lanzó un objeto directamente hacia arriba con una velocidad de 100 metros por segundo, entonces cuando regrese al mismo nivel de lanzamiento, va a regresar también con 100 metros por segundo. Ese es un criterio que hay que considerar.
Lo otro que debemos de considerar, este criterio, pues hay que marcarlo. El siguiente criterio que hay que considerar es que existe un tiempo de subida, ¿sí? El tiempo que tarda en subir, ¿sí? El tiempo que tarda en subir, todo este tiempo, todo el tiempo que le toma en subir, todo ese tiempo, lo voy a llamar T sub S, que significa tiempo de subida. Y vamos a tener también un tiempo de bajada. Lo vamos a colorear si quieren. Este verde representa el tiempo de subida. Y el... vamos a poner un colorcito amarillo. Y el amarillo representa el tiempo de bajada. Entonces, el criterio que se va a cumplir es de que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Son idénticos esos tiempos, ¿sí? ¿Qué significa? Que si tarda 3 segundos en subir, pues entonces también tarda 3 segundos en bajar, ¿sí? Esa es la condición. Tarda 3 segundos en subir, tarda 3 segundos en bajar. Salió con 100 metros por segundo, regresa con 100 metros por segundo. Esos dos criterios debemos de considerarlo muy bien, ¿de acuerdo? Como ahorita estamos trabajando de forma escalar, no estamos trabajando de forma vectorial, para poder resolver los problemas, vamos a dividir, para resolver problemas de tiro vertical hacia arriba, en esta ocasión, puede que más adelante lo trabajemos de manera vectorial, o en su bachillerato lo trabajen de manera vectorial, pero por el momento, para entender los fenómenos, para entender este fenómeno, vamos a dividirlo en dos fenómenos distintos. Vamos a analizar la subida como una situación distinta a la bajada, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que lo de color verde es un problema y lo de color amarillo es un problema diferente. Aunque ya sabemos que están conectados. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de llegada. Y sabemos también de que la unión de un fenómeno con el otro es la velocidad máxima o la velocidad que va a tener en la altura máxima, en el alcance máximo que es acá. Porque esa velocidad en ese punto va a valer 0, porque entonces el objeto se tiene que detener, porque si no se detiene va a seguir subiendo. Pero como sabemos de que se va a detener, entonces ya no va a seguir subiendo y va a empezar a bajar. Esa velocidad igual a 0, para este lado es velocidad final y para este lado es velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos deducir nosotros de un movimiento que tiene esta característica? De que cuando el objeto va subiendo, va a frenar, porque yo lo tengo que lanzar con una velocidad grande y entonces conforme va subiendo el objeto va a ir frenando, ¿sí? El objeto va a ir frenando, va a ir frenando, va a ir frenando. ¿Y quién es el encargado de hacer ese freno? ¿Quién es el culpable de frenar? Pues el culpable de frenar es la gravedad. Y esa gravedad no se va a usar positiva, sino se va a usar negativa. Esto, por favor, lo debemos de considerar. No, bueno, en realidad, la realidad de la gravedad es que la gravedad siempre es negativa porque la gravedad siempre va para abajo. Pero si yo voy a analizar un movimiento vertical hacia arriba, de este lado, del lado izquierdo, cuando el objeto va subiendo, la gravedad lo uso negativo. Porque me dice de que el objeto está frenando. O sea, hay un choque de vectores. Porque mientras que la velocidad quiere ir para arriba, la gravedad va hacia abajo. Y por el hecho de que hay un cambio de direcciones entre el vector velocidad y el vector gravedad o aceleración, entonces se produce un criterio de frenado. Se está frenando el objeto. Y es por eso de que yo voy a tener que utilizar la gravedad negativa. Si analizo el lado izquierdo, que es la subida. Pero si me paso al lado derecho, ¿sí? Si me paso al lado derecho, la gravedad que le está produciendo al descenso le está produciendo una aceleración. O sea que cuando el objeto va bajando, el objeto va ganando velocidad. O sea, empieza lento y conforme va cayendo más, va a ganar más velocidad. Va ganando. Y como el objeto va ganando velocidad, pues me conviene, no porque así sea, sino me conviene usar la gravedad positiva.
Aunque en realidad esa gravedad, yo sé que esa gravedad va para abajo, en ambos lados. O sea, la gravedad, el hecho de que yo cambie los signos es solamente para mi cálculo matemático. Porque la realidad de la gravedad siempre va para abajo. Si yo quiero hablar de la gravedad por sí sola, ya sea el objeto va subiendo o el objeto va bajando, no me importa, la gravedad siempre va a ser menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Porque el signo negativo indica de que siempre esa gravedad va para abajo. ¿Sí? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Pero para fines de soluciones de problemas, me va a convenir de este lado usar lo negativo porque frena al objeto. Y de este lado lo uso positivo porque lo acelera. ¿Sí? Porque lo acelera. Bajo esa situación, si a mí me preguntaran la gravedad a cuánto equivale, o sea, yo lanzo un objeto hacia arriba y lanzo otro objeto hacia abajo y le hacen la pregunta, ¿cuánto vale la gravedad para ambos casos? Para ambos casos la gravedad va a valer menos 9.8, ¿de acuerdo? Porque la gravedad, ya sea que el objeto vaya subiendo o que el objeto vaya bajando, pues la gravedad siempre va para abajo. Ahora, ¿por qué a veces lo uso negativo? ¿Por qué a veces lo uso positivo? Porque es por lo que produce en el movimiento. Y no es porque realmente a veces es positivo y a veces es negativo. Sino porque en mis fórmulas me conviene a veces usar lo positivo y a veces usar lo negativo. Por conveniencia matemática se hace eso. Pero físicamente la gravedad siempre es negativa. Ahora, si yo trabajara de manera vectorial, entonces tendría que usar la negativa siempre. Pero aquí no estamos, ahorita en esta ocasión no estamos utilizando nuestro marco de referencia, que es el plano cartesiano, establecer altura inicial, altura final. Y dado que no estamos trabajando ese criterio, entonces por eso lo vemos así. ¿Sí? Hay varias maneras de ver este fenómeno. En esta ocasión lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Bueno, ya sabiendo esto, la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de llegada. ¿Sí? La velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de llegada. El tiempo que se tarda en subir es el tiempo que se tarda en bajar. La velocidad que se va a tener en el punto más alto va a ser 0. La gravedad en la subida lo uso negativo y en la bajada lo uso positivo. Pero ya sé por qué. Siempre y cuando estos criterios van a ser correctos, siempre y cuando estamos hablando que el objeto está al mismo nivel. Siempre y cuando el objeto está al mismo nivel. Acá tenemos otra gráfica que vamos a comparar. Miren, aquí tenemos a un joven. ¿Sí? Imagínense que es usted jugando fútbol y va a lanzar su pelota hacia arriba. ¿Sí? Y entonces por efectos gravitacionales la pelota sube y también tiene que bajar. ¿Sí? Ese es el criterio. Sube y tiene que bajar. Entonces yo ya sé que el tiempo, bueno, que la gravedad para resolver problemas, la gravedad en el lado de la subida lo uso como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad en la bajada lo uso como más 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aunque yo sé que esa gravedad siempre va dirigido hacia abajo, ¿verdad? Ya lo sé. Yo ya sé que la velocidad de lanzamiento, ¿sí? La velocidad inicial, la que se va a mostrar aquí, esa velocidad inicial, es la misma velocidad final, pero hablando al mismo nivel. Ojo, que eso va a ser igual, pero si hablamos al mismo nivel del que fue lanzado. O sea, todo lo que les expliqué anteriormente se cumple siempre y cuando estamos hablando de que el objeto se lanzó de un punto y regresa al mismo punto. Entonces, la velocidad que va a tener acá enfrente, cuando llega acá enfrente, esta velocidad, que no le voy a poner final, solo le voy a poner velocidad final. Esta velocidad, la voy a conectar acá, es idéntica a esta. ¿Sí? Son iguales. O sea que si el joven lo lanzó con 15 metros por segundo, pues cuando llega al mismo nivel, cuando regresa al mismo nivel, pues llega con 15 metros por segundo. Más sin embargo, el objeto sigue bajando. Y la velocidad que va a tener en la parte de abajo, esa velocidad, la velocidad final total del sistema, esa velocidad va a ser una velocidad distinta a la velocidad inicial. Aquí no van a ser iguales. Esta velocidad final no es igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque los niveles no son iguales. Todos los criterios anteriores no se cumplen cuando hay desniveles. ¿Sí? Solo se cumplen cuando estamos hablando de objetos que están tratándose al mismo nivel. O sea que el tiempo de subida sería el mismo tiempo de bajada al mismo nivel, pero no sería el mismo tiempo de la bajada total porque
las alturas ya son distintas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay que tener bastante cuidado. Si estamos hablando al mismo nivel, todo lo anterior se cumple. Pero si hay un desnivel, o sea que el objeto baja más de lo que del punto del que fue lanzado, entonces cada lado va a tener sus propios datos. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo de subida va a valer 2 segundos, el tiempo de bajada va a valer 3 segundos. Distinto. La velocidad de lanzamiento es 20 metros por segundo, la velocidad de llegada es 30 metros por segundo, por decirles así. Ahora, lo que también sí se cumple es de que la velocidad en el punto más alto o en la altura máxima se le llama velocidad, bueno, es igual a la velocidad cero. ¿Por qué? Porque se tiene que detener para poder regresar. Ese es el concepto básico de lo que es movimiento vertical. Tiro vertical hacia arriba, ¿sí? Debemos de saber eso. Las fórmulas que se utilizan son las mismas, ¿sí? No cambian, son estas mismas fórmulas. Para resolver problemas de esto, las fórmulas son exactamente las mismas. Bueno, para poder comprobar esto, ojo, solo quiero recalcar, recuerden, todo esto también se cumple. Todo esto se cumple, lo voy a enfatizar acá porque es importantísimo. Siempre y cuando no exista resistencia del aire. Todo eso es válido siempre y cuando no exista resistencia al aire. En la vida real van a haber muchas variaciones porque hay aire, porque el aire lleva una velocidad, porque tiene una densidad, porque tiene una temperatura, porque tiene una humedad. Todo eso modifica al fenómeno, pero involucra más variables. Y como nosotros estamos iniciando, pues nos interesa únicamente analizar lo básico que es esto, ¿verdad? Para poder dejar claro este problema o este fenómeno de tiro vertical hacia arriba, vamos a resolver dos ejercicios. Aquí nos aparece el primero que dice: un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿En qué instante su velocidad será 6 metros por segundo y a qué altura se encontrará? Bueno, entonces vamos a hacer nuestro diagrama. Aquí tenemos nuestro diagrama. Este es el suelo, ¿sí? Este es el suelo. Y dice de que un objeto, vamos a suponer que es lanzado desde el suelo, ¿no? Dice que un objeto es lanzado directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces el objeto empieza a subir y por efectos gravitacionales tiene que bajar y regresa al punto de partida. Obviamente todo esto sucede en la misma línea, ¿sí? O sea, el objeto sube y regresa por la misma línea. Solo que aquí, para hacer notar la diferencia, separo yo los procesos. En realidad no hace esta curvatura, sino va y viene en la misma línea. Yo ya sé que la velocidad que va a tener en este punto, que es el punto más alto, esa es una velocidad que vale 0. Veamos qué más dice. ¿En qué instante? Cuando preguntan instante, están preguntando tiempo. ¿En qué instante su velocidad será de 6 metros por segundo? Ah, vaya, entonces chequen. El objeto va a estar por acá. ¿Sí? Como va subiendo, va con 20, después empieza a descender, empieza a bajar su velocidad porque la gravedad lo frena. 20, 19, 18, 17, 16, hasta que llegue a 6 metros por segundo. Es lo que está preguntando. Solo está preguntando un pequeño lapso del movimiento. ¿Qué velocidad va a tener? Pero ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo cuando la velocidad final de análisis vale 6 metros por segundo? No es de que la velocidad final del sistema valga 6, sino que es la velocidad del análisis que están pidiendo. O sea, solo me están pidiendo analizar este pedazo y entonces para mí sería velocidad final de mi análisis. El resto no me interesa porque no me están hablando nada de eso. Entonces tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, y yo ya sé que quien se encarga de frenar toda esta situación es la gravedad, que ya sé que como está frenando lo uso negativo y me quedaría menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y como me están preguntando el tiempo, entonces voy a hallar t, porque es el instante. Por lo tanto, t, si vamos a nuestras fórmulas ya despejadas, que son las mismas, ¿se recuerdan? Solo que aparecería así, solo que en vez de A voy a poner G porque ya conozco cuánto vale la G.
La velocidad final, yo sé que el problema me dijo que vale 6. La velocidad inicial vale 20 y la gravedad vale menos 9.8. Por lo tanto, el tiempo es igual a 6 menos 20 es menos 14 dividido menos 9.8. Por lo tanto, el tiempo que se tarda, solo lo operamos en nuestra calculadora, menos entre menos me da más y me da 14 dividido 9.8 y me queda 1.428 que aproximadamente es 1.43 segundos. Este es el tiempo que se tarda en llegar a una velocidad equivalente a 6 metros por segundo, ¿vale? Vean qué fácil es. Una cuestión que debemos de considerar acá es de que el tiempo, cuando usted vaya a hacer un cálculo y tiene que calcular el tiempo jamás puede dar negativo. Nunca puede dar negativo, ¿no? Si les da negativo, está cometiendo un error porque no puede dar negativo. Tendría que verificar. Y entonces está resuelto el problema número 21. Veamos este otro ejercicio. Acá tenemos, dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Cuando alcanza la mitad de su altura máxima, su velocidad es 30 metros por segundo. ¿Cuál es su altura máxima y qué tiempo tardó en alcanzarla? Vaya, mire pues. Entonces vamos a dibujar nuestro diagrama nuevamente para poder tener una idea de qué es lo que está pasando. Aquí está el suelo. Vamos a suponer el suelo, el punto de lanzamiento, ¿no? Y el objeto se lanzó desde este punto directamente hacia arriba. Y entonces va a ser esto. Como en el problema anterior, ¿no? Como en el problema anterior. Llega a este punto. Dice que cuando alcanza un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Cuando alcanza la mitad de su altura, o sea, el objeto va a llegar hasta acá. Cuando alcanza la mitad de su altura, ¿sí? Cuando llega acá, toda su altura yo le voy a asignar h o h max. Le voy a poner h max. Bueno, le voy a poner solo h. Y dice que cuando alcanza la mitad de su altura, o sea, cuando llega a h medios, porque es lo que está diciendo, toda la altura es h, y la mitad de la altura sería h dividido 2, más la mitad de su altura. Cuando alcanza la mitad de su altura máxima, su velocidad es 30 metros por segundo. Está diciendo que en este momento, ¿sí? Está diciendo que en este momento, en este instante, la velocidad que lleva es, bueno, aquí me dice 30 metros por, esa velocidad vale 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Bueno, ya sé que tengo ese dato. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura máxima y qué tiempo tardó en alcanzarlo? Me están preguntando cuánto vale la altura máxima, ¿sí? ¿Cuánto vale la altura máxima? Miren que qué problema porque aquí no tenemos muchos datos, ¿sí? Pero hay que analizar pedazos, porque hay muchos datos, pero por pedazos. De acá para acá, voy a analizar esta primera fase. En realidad es una sola cosa, pero para poder tener una mejor idea, el problema se divide en fases, dado que hay datos que están en ciertos puntos claves del movimiento. De acá para acá, ¿qué datos tengo? En primer lugar, no tengo la velocidad inicial. No tengo la velocidad de lanzamiento. O sea, esta velocidad inicial no lo da el problema, ¿sí? Está como interrogante. No existe, no lo da el problema. No tengo la altura, porque al aparecer como h medios, pues no sé cuánto vale h. Lo único que tengo en esta primera fase del movimiento es la velocidad final de esta primera fase. La velocidad final sería 30 y la gravedad que sería menos 9.8. Con dos datos no puedo hacer nada, ¿sí? Con dos datos no puedo hacer nada. Veamos qué pasa en esta siguiente fase, en la fase de la mitad para arriba, porque hay datos ahí establecidos. Vean qué sucede. La velocidad inicial, si quieren ustedes aquí, esto solo para aclarar, esta es la fase 1, esta es la fase 2, y si quisieran analizar el regreso, pues esa sería la fase 3. Bueno, pero entonces, como yo estoy analizando la fase 2, ¿sí? En la fase 2 tengo más información, porque en la fase 2
puedo ver a esos 30 metros por segundo como una velocidad inicial. Esa velocidad vale 30 metros por segundo. ¿Sí? Esta velocidad vale 30, la velocidad inicial de la fase 2, que es esto, vale 30 metros por segundo. La velocidad final en este punto, porque aquí termina la fase 2, esa velocidad en ese momentito vale 0. Ya sabemos que vale 0. ¿Y quién se encarga de frenar el movimiento? Pues se encarga de frenar la gravedad, que se usa como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Miren que tengo 3 datos. Con estos 3 datos yo puedo calcular esta altura. ¿Sí? Que le voy a poner altura Y, para no equivocarme. Le voy a poner altura Y. Voy a hallar esa altura Y. Y como es la mitad del recorrido, pues entonces la altura total sería Y por 2. ¿Sí? Aunque en realidad esta altura Y también tendría que ser Y medios, ¿no? Pero lo voy a poner como Y para no tener problemas con el denominador. De acá para acá vale una altura Y, porque solo estoy analizando este pedacito, ¿verdad? Entonces voy a calcular la altura Y con esos datos. Y me quedaría, voy a escribir acá, voy a hallar Y. Voy a hallar Y. Donde yo ya sé que Y, o Y, que es la altura o es la distancia. Vean que aquí yo cambié la Y por la H o por la X, que es lo mismo en mi formulario. Entonces la Y con esos datos sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Solo sustituyo datos, la altura Y es igual. La velocidad final, chequen, vale 0, entonces todo esto se anula. Aquí me queda menos velocidad inicial, la velocidad inicial es 30, pero ojo que está elevado al cuadrado, dividido 2 por la gravedad y la gravedad vale menos 9.8. Pero me quedaría menos 30 al cuadrado es menos 900. Ojo que aquí el exponente solo afecta al 30, no afecta al signo, por eso se mantuvo el negativo. Y más por menos me da menos, y 2 por 9.8 me da 19.6. Entonces ya solo divido eso, menos entre menos me da más, siempre cuidado con los signos. 900 dividido 19.6. El resultado es 45.92. 45.92 metros. Ahora, esa no es la respuesta. Esa es la altura Y. Están preguntando la altura máxima. Entonces, mi criterio me dice a mí, mi criterio, o por lo tanto, H, que es la altura máxima, si quieren le voy a poner H max. ¿Sí? Aquí también le voy a poner max para indicar que es altura máxima. La altura máxima es igual a 2 veces Y. O sea, 2 por 45.92. Por lo tanto, el resultado sería, aquí tengo yo 91.84. 91, ustedes me corrigen los cálculos si hay ligeras variaciones. 91.84 metros. Es la altura máxima. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculé? ¿O por qué dije que es 2 veces Y? Pues porque el problema dijo que esta era la mitad de la altura. Si esto es la mitad de la altura y yo ya sé que la otra mitad vale 45, pues la mitad de abajo también va a valer 45, ¿no? Por eso es de que queda así. ¿Verdad, muchachos? Ahí estamos entonces. El problema me preguntaba, dice, ¿cuál es su altura máxima? Ahí está su altura máxima. Y también pregunta cuál es su altura máxima y qué tiempo tardó en alcanzarla. O sea, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar la altura máxima? Ah, miren pues. Ahora voy a hallar el tiempo que tardó en alcanzar. Bueno, ¿cuál es la altura cuál es su altura máxima y qué tiempo tardó en alcanzar? ¿Qué tiempo tardó en alcanzar la altura máxima? ¿Sí? Hallar, voy a especificar, hallar T, que significa tiempo, para alcanzar H max. Con eso es suficiente. Con eso yo ya entiendo qué están haciendo. Hallar T para H max o hallar el tiempo para la altura máxima. Ah, bueno, entonces solo para tener una mejor idea, mis datos serían la altura a recorrer son 91.84 metros.
tengo un problema, ¿sí? Como yo quiero la altura máxima completa, tengo también la velocidad final. Perdón, esta era H nada más, no sé por qué le puse B. La velocidad final es 0, porque como estamos hablando de todo lanzamiento, o sea, desde acá hasta acá, o sea, todo esto, la altura máxima ya sé que es 91,84, la velocidad final en ese punto ya sé que es 0, el tiempo es lo que necesito calcular, la gravedad en ese instante es menos 9,8, o sea, en todo el ascenso. El problema es de que no puedo calcular nada si antes no tengo la velocidad inicial total del lanzamiento. Entonces aquí obligatoriamente yo necesito calcular la velocidad inicial del lanzamiento. Voy a mis formularios y por necesidad necesito calcular, valga la redundancia, necesito calcular la velocidad inicial, porque si no, no voy a poder trabajar. La velocidad inicial entonces es igual a velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Esta es la fórmula que aparece en sus formularios. Pero, como ahorita dijimos de que la aceleración se cambia por gravedad y la distancia se cambia por altura, entonces quedaría así. Su formulario así lo van a encontrar. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a la velocidad final, que es 0. Lo puedo anular de una vez porque vale 0. Me queda menos 2 veces la gravedad. La gravedad vale menos 9,8 por la altura, que vale 91,84. Entonces la velocidad real del lanzamiento desde el suelo es el resultado de la operación que ahí aparezca. Raíz cuadrada de menos 2 por menos 9,8 por 91,84. Y el resultado a mí me queda 42,43 aproximado. 42,43. Como es velocidad, es metros por segundo. ¿Qué significa? De que el problema me dio condiciones. Pero yo ahora ya sé que toda la altura que alcanza es 91,84. Ya sé que desde acá abajo fue lanzado con una velocidad de 42,43, ¿verdad? Y yo necesito todo el tiempo de subida. Todo el tiempo de subida. No lo pude calcular acá porque los tiempos son distintos. Entonces luego tengo que calcular completo. Todo el tiempo de subida. Ya sé que la velocidad en el punto más alto es 0. Ya sé que la gravedad de este lado es menos 9,8. Entonces, como ya tengo todo, ahora sí puedo hallar ese tiempo que me estaban preguntando. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido la aceleración. La aceleración en este caso es la gravedad. Por lo tanto, la velocidad final es 0, lo anulo, menos la velocidad inicial, que es 42,43, dividido la gravedad, que es menos 9,8. Y vean que qué bonito, porque menos entre menos me da más y entonces el tiempo es positivo, entonces no hay ningún problema. Entonces me queda 42,43 dividido 9,8. Por lo tanto, a mí me queda que es 4,33 segundos. Nuestro objeto se tarda 4,33 segundos en subir o en alcanzar la altura máxima. En estos problemas, muchachos, hay que tratar la manera de razonar qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Hay que tratar la manera de razonar qué es lo que me están pidiendo y establecer condiciones, hacer un dibujito, hacer fases, porque cada problema o cada pregunta se va a referir a una situación en específica, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante. Para poder ejemplificar esto un poquito más, ¿sí? Ustedes se pueden auxiliar de un simulador. Se llama simulador de tiro vertical, ¿sí? Simulador de tiro vertical. Usted entra a la página y le va a aparecer... Oye, permítame, esta no era. Permítame. ¿Dónde haber quedado? Creo que es este. No es este. Vamos a escribirlo así. Simulador de tiro parabólico, ¿verdad? Tenía el enlace, pero se me escapó. No sé dónde lo habré dejado. Creo que es este. Este es un video. Vamos a ver. Permíteme, ahorita lo vamos a encontrar, ¿sí?
quiero trabajar con ustedes. Vamos a ver este video porque aquí creo que hacen la redirección. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Pueden ver este tutorial también para donde vamos a aprender a simular el para tiro poder parabólico y donde vamos entender a cómo diferentes trabajarlo, ¿no? trayectorias, diferentes. Bueno, veamos que se nos cargue acá. Nos está cargando en la página. Aquí hay varios simuladores, miren. Aquí hay una serie de simuladores de física. Estos son bonitos porque nos ayudan a entender muy bien cómo funcionan los fenómenos físicos. Pero en este caso voy a analizar miren. Este simulador de acá pues está bonito. Vamos a trabajarlo. Nos carga la página. Esperamos a que nos cargue. Y aquí hay una serie de instrucciones: movimiento de un proyectil, introducción, vectores, arrastre. Ahí vamos a trabajar laboratorio, ¿sí? Vamos a trabajar. Y nos aparece esto, miren. Nos aparece esto. Entonces, vean que este cañón puede trabajar no solo movimiento vertical, sino también caída libre y tiro vertical y todo lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, en su bachillerato, en este caso no vamos a trabajar tiro parabólico, pero por ejemplo yo puedo lanzar aquí objetos de manera inclinada, y ese es el trayecto que tendría. Pero nuestro tema de nosotros es tiro vertical hacia arriba, o sea, yo puedo lanzar un objeto hacia arriba con cierta velocidad, ¿verdad? Y ahí está. Este es nuestro simulador. Chequen de que el objeto va para arriba, va para arriba, va para arriba, y después tiende a regresar en la misma línea de acción. En los ejemplos nosotros los separábamos para poder entender mejor, pero ya sabemos de que el movimiento en realidad es rectilíneo. Aquí puedo modificar yo la velocidad del objeto y vamos a comparar lo que sucede o lo que sucedió con uno de nuestros problemas. Chequen, en este problema la velocidad de lanzamiento era 20. Entonces en nuestro simulador vamos a poner 20 metros por segundo. Ahí está, veamos, vamos a borrar lo que tenemos y vamos a ver, esto es lo que está pasando, ¿sí? Esto es lo que está pasando. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que se vea. Vamos a darle nuevamente, lanzamos el objeto hacia arriba y el objeto empieza a caer, y empieza a caer. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a aumentar el tamaño de la masa ustedes para que se logre notar un poquito mejor. Aquí están los controles del lado izquierdo, bueno, más bien del lado derecho, y veamos. Miren, ahí está la masa, punto de color negro, y regresa. Acá tengo yo mis controles para poder establecer datos que yo quisiera calcular. Este cuadrito que está acá, voy a poner acá. Chequen. El tiempo que tardó en subir fueron 2.04 segundos y la altura que alcanzó fue 20.39 metros. Veamos cómo nos quedó acá. Veamos, a una velocidad de 20 metros por segundo. Tardó un tiempo de 2.04. Permítanme ver qué pasó acá. Vaya, recuerden que aquí no analizamos el movimiento hasta el punto más alto, sino solo lo analizamos hasta un punto intermedio que era una velocidad de 6. Veamos si podemos colocarlo acá, más o menos por acá. Bueno, este no mucho me serviría a mí para resolver este problema, pero sí me sirve para poder entender cómo funciona el tiro vertical hacia arriba. ¿Qué pasaría? Imagínense que qué pasaría. Vamos a hacer unos ejercicios si yo voy a tener una altura. Imagínense que voy a lanzar yo el objeto con una velocidad un poquito menor y lo voy a lanzar hacia arriba, pero yo de por sí ya estoy elevado a una altura de 7 metros y entonces lo voy a lanzar. ¿Qué le va a pasar al objeto? Sube y regresa y llega al suelo, ¿verdad? Entonces en ese sentido los tiempos de subida ya no van a ser igual a los tiempos de bajada. Veamos nuevamente, sube y regresa, ¿se dan cuenta? Sube y regresa. Vamos a ver, puedo asignarle más velocidad
una velocidad, la máxima aquí es 30, lanzo, sube y tiene que regresar. Check, regresa. Puedo asignar más altura acá, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Puedo borrar y vean qué le sucede al fenómeno. Sube, regresa y llega hasta el suelo. ¿Verdad? Esto es un clásico fenómeno de tiro vertical hacia arriba. ¿Qué sucede en toda esta situación? Sucede que aquí en el punto más alto la velocidad es 0. En la subida ya sé que la gravedad lo uso negativo. En la bajada lo uso positivo. Y si está elevado a cierta altura, si yo hago el lanzamiento desde cierta altura, entonces yo sé que va a haber más descenso que subida. Y en ese sentido hay que considerarlo. A 90 grados significa que no hay ángulo de inclinación. Y eso hace que el movimiento sea tiro vertical. Ya si inclino yo mi lanzamiento, pues ya sucedería una cuestión totalmente distinta, ¿no? A ese movimiento se le llama tiro de proyectiles o movimiento parabólico, pero que no vamos a trabajar en esta parte del curso, ¿verdad? Va a ser en una situación distinta. Bueno, en un siguiente video vamos a resolver un problema más donde esté involucrado cuando el objeto ya está elevado a cierta altura. Los dos problemas que resolvimos de tiro vertical, el objeto estaba sobre el suelo. Y en un siguiente video vamos a resolver un problema donde el objeto no está sobre el suelo, sino va a estar elevado a cierta altura. Y hay formas distintas de verlo, ¿no? Bueno, entonces pueden resolver sus ejercicios que han sido asignados, ¿verdad? Para poder practicar.